Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, a mí me tocó hablar o abordar el tema de la clasificación de los papeles de trabajo dentro del proceso de la auditoría. Si bien es cierto, el auditor ya tuvo que haber realizado procesos previos para poder elaborar los papeles de trabajo. En estos papeles de trabajo, el auditor va a registrar los datos e informaciones que obtuvo a lo largo del examen y los resultados que obtuvo de las pruebas realizadas. Van a servir para elaborar su informe o dictamen final que va a presentar a la empresa. Es importante que este dictamen o estos papeles de trabajo cumplan con ciertos elementos. Estos elementos deben de ser datos básicos como nombre de la empresa, fecha del cierre del ejercicio que se está examinando, puede ser 1 año, 2 años o el tiempo que sea necesario para realizar ese análisis de los datos que te va a presentar la empresa. Fecha en la que se preparó, título de la descripción breve de su contenido, nombre de quien lo preparó, fuentes de dónde se obtuvieron los datos, descripción concisa del trabajo que se efectuó y obviamente una conclusión. El objetivo e importancia de estos papeles de trabajo van a ser que van a respaldar y fundamentar los informes o el trabajo que realizó el auditor. Pueden ser ante autoridades o entidades fiscalizadoras como la Contraloría General o casos judiciales para pues avalar un trabajo certero o digno o lícito que tiene que realizar la empresa. También va a servir para que el auditor compruebe que su labor o el trabajo que realizó llevaba una calidad profesional. Estos papeles de trabajo tienen dos clasificaciones, por su uso y por su contenido. En su uso lo vamos a dividir en archivos temporales y archivos continuos. Dentro de los archivos temporales vamos a hablar que se limitan a una sola auditoría, por ejemplo, estados financieros que se pueden sacar ya sea de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año a lo mucho y que pues finalmente pues justo manejan como cierta temporalidad, no son a largo plazo. Cédulas sumarias, cédulas analíticas, resultados de las circularizaciones, análisis de las pruebas que estamos practicando y documentos preparados por el cliente, insistiendo en que pueden ser estados de cuenta que se saquen al día o en cierto tiempo delimitado para su uso y su análisis. Asimismo, dentro del archivo, otro elemento clasificación de los papeles de trabajo tenemos que son archivos continuos. En este caso tenemos documentación específica o que se utiliza constantemente dentro de la empresa, como puede ser acta constitutiva, contratos a plazos mayores a 1 año, cualquier documento que maneje como tal la historia de la compañía, convenios, conclusiones de las últimas auditorías. Obviamente toda esa documentación se va archivando para posterior análisis. Y pues por su contenido, de acuerdo a su contenido vamos a dividirlo en 3 rubros que vendrían siendo hoja de trabajo, por ahí tenemos una cédula sumaria o de resumen, cédulas analíticas o de comprobación y cédulas subanalíticas. En la hoja de trabajo, pues bueno, vamos a mencionar varios datos, como pueden ser los estados financieros en conjunto, y pues vamos aquí a descomponer todo en unidades o vaya a analizar las partes pequeñas de un método inductivo a un método deductivo. Las hojas de trabajo contendrán los saldos del ejercicio anterior con el fin de hacer comparaciones, ajustes, reclasificaciones, revisión para obtener en ellas las cifras finales. La evidencia primaria, convencer al auditor de la razonabilidad o no de los saldos sometidos a examen. En la imagen que tenemos, la evidencia primaria la constituyen los saldos a examinar, los cuales se encuentran en la columna saldo a diciembre 31 año de examen, mediante el uso de técnicas y procedimientos de auditoría que ocupan la labor del trabajo de campo, se encuentra la evidencia corroborativa, la cual se plasma en las columnas ajustes y reclasificaciones, si existen discrepancias con la evidencia primaria. A continuación se obtiene la evidencia suficiente y competente, que es el saldo que le consta al auditor, el cual se encuentra en la columna saldo a DIC según auditoría.
Otra de las clasificaciones dentro de el contenido, vamos a tener las cédulas sumarias o de resumen. En estas son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los renglones de las hojas de trabajo y sirven como nexo entre esta y las cédulas de análisis o de comprobación. Las cédulas sumarias se elaboran teniendo en cuenta los rubros correspondientes a un grupo homogéneo que permite el análisis de manera más eficiente. Para cada sumaria debe existir un rubro en la hoja de trabajo. Aquí tenemos el ejemplo igualmente donde dice debe haber y hay referencias cruzadas. En conclusión, el disponible representa razonablemente los recursos en efectivo de la empresa. Otra división por su contenido son las cédulas analíticas o de comprobación. En términos generales, la cédula analítica es la mínima unidad de estudio en casos en los cuales se hace necesario dividir la analítica para un mejor examen de la cuenta. Estas deben obligatoriamente describir todos y cada uno de los procesos y técnicas de auditoría que se efectuaron en el estudio de la cuenta, pues en estas cédulas y en las subanalíticas se plasma el trabajo del auditor y son las que sirven de prueba del trabajo realizado. Una más son las cédulas subanalíticas. En algunas cuentas se requiere elaborar cédulas adicionales a las analíticas para examinar otras cuentas que se desagregan de estas últimas. Tienen similitud con las cédulas analíticas, pues son la mínima unidad de análisis y en ellas se debe obligatoriamente describir todas y cada una de las técnicas y procedimientos de auditoría que se aplicaron en la cuenta. Por último, hay que señalar que los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Él los preparó y son la prueba material de trabajo efectuado. Esta propiedad no es irrestricta, ya que por contener datos que puedan considerarse confidenciales, está obligado a mantener absoluta discreción respecto a la información que contienen. Les agradezco mucho su atención.